En nuestros días mucho se habla, muchas personas tienen problemas espirituales, la vida no va bien, problemas de salud, tristeza, angustia, algunos en desesperación. Y las personas dicen, porque me hicieron alguna cosa maléfica, porque esto. En este podcast vamos a ver cuál es el remedio, cuál es la solución que nos da la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. No pierda este encuentro en este nuevo podcast. Corazón Guadalupano, el podcast de los Heraldos del Evangelio. Mucho en los días de hoy se habla sobre los amarres, qué brujerías, cómo librarme de todo eso. Es lo que vamos a ver en este video. Y para eso, pues, estimados amigos de los Heraldos del Evangelio, tenemos la visita del Padre Leonardo Barraza. Salve María, Padre Leonardo. Salve María, hermano Ronnie. Estamos aquí de visita por pocos días en México. Fenomenal. Son las tierras de Nuestra Señora de Guadalupe. Sí, fenomenal. Padre, si usted quisiera, podemos hacer una pequeña oración. Rezamos. Entonces rezamos y comenzamos el tema, que es tan interesante, ¿no? Vamos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fenomenal, Padre Leonardo. Mire, hemos invocado un hombre fuerte y poderoso, que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cuando se aparece a San Juan Diego, le dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿no? No soy aquí, como ella quiere ayudarnos, la Virgen, ¿no? Sí, porque hoy día se habla mucho de temas, oye, me han hecho esto, me han hecho lo otro. Sí. Entonces, ¿cuál es el secreto, la llave maestra? No sé, uno escucha por todos lados que dice que si uno hace esto, que si esto de acá, pero no sé. Desgraciadamente existe mucha confusión. Sí. Pero ¿quién tiene la respuesta? La solución es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Y ahí vamos a encontrar la verdadera solución. Que ella, la Santa Iglesia, como madre que es, toma los fundamentos de sus enseñanzas en la tradición de la Iglesia, en la Sagrada Escritura y en el magisterio eclesiástico. Estas son las enseñanzas de los papas, de los santos, enseñanzas a lo largo de 2000 años de historia y escritura y la tradición. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es el punto importante? Eso es lo importante, ¿no? Que uno va a ir y basarse en algo profundo. ¿Cuál es la solución? Que la tenemos ahí. No hay ninguna... Primero el problema. Vamos a ir por partes. Comencemos por partes. El problema. El mayor mal que existe en la faz de la tierra no existe. Porque si hiciésemos una especie de encuesta preguntando cuál es el mayor mal que existe en la Tierra, planeta Tierra, digamos, algunos dirían que es la guerra. Que no hay paz en el mundo. No hay paz en el mundo. O el hambre. O si tiene el hambre, porque también va a haber y no coincide. Una especie de abanico de explicaciones. Pero todo, y volvemos aquí, según las enseñanzas de la Santa Iglesia, el mayor mal que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado comienza con una letra, la P. P, si es en inglés, con S, el sin, el pecado, el pecado. Que es el punto principal. ¿Qué es el pecado? Es una transgresión. Uno nos dice, pero pecado, sí, el pecado. Porque el pecado, ¿qué es lo que hace? El pecado es una transgresión, una violación a la santa ley de Dios, a las normas que están basadas en la ley natural, en el orden que Dios imprimió en el alma del ser humano, que es violado. Y esa transgresión produce un desorden. Entonces la Iglesia, y ahí está, explica que existe el pecado mortal y existe el pecado venial. Cuando una transgresión a la ley de Dios es en materia grave, con pleno conocimiento, con pleno consentimiento. ¿Qué son los 3 puntos? De los 3 puntos. Es un pecado
grave, ¿qué sucede? Y aquí está lo importante, esas son las consecuencias. El alma, o sea, queda esclavizada al pecado. Sí. Quien peca se esclaviza. Y ahí está el problema. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado mortal? Porque existe el pecado venial. Cuando una falta a la ley de Dios no es en materia grave, pero puede ser con pleno conocimiento y consentimiento, es un pecado venial. Las consecuencias son diferentes. Aquí vamos a hablar de las consecuencias pésimas, nefastas del pecado mortal. Y aquí está. Ahí es donde uno rompe la amistad con Dios. Rompe la amistad con Dios. Y ese abre una puerta para que el espíritu del mal, el maligno, el demonio, Satanás, tome cuenta del alma. Puede ser, y ahí queda bajo dominio del poder de las tinieblas. Claro. Vean hermano, que esto es muy impresionante, muy importante. Y es muy, muy importante uno tenerlo muy claro, porque si no, uno anda como que dando vueltas y vueltas a los problemas y como que no le ve salida, no le ve solución, porque no tiene muy claro esto, ¿no? Entonces, ay, porque en el trabajo no sé qué, ay, porque el fin de mes no me llegan las cuentas, yo trabajo y no, como que no rinde, y tengo tal problema, tal cosa. ¿Cuál es el punto? Un examen de conciencia y ver cómo está mi vida espiritual. Porque si yo abrí mi alma para el pecado en materia grave, con pleno conocimiento, pleno consentimiento, ¿qué es lo que sucede? Y esto es lo importante, y esto es importantísimo. Nosotros, por el hecho de estar en gracia de Dios, o sea, la gracia del bautismo nos infunde la inhabitación de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hacen morada en nuestro interior de nuestra alma. Y nos transformamos en templos vivos del Espíritu Santo. Como que sagrarios vivos. La propia Sagrada Escritura dice eso. Sí. Sois templo del Divino Espíritu Santo. San Pablo dice, ¿no sabéis que sois templos del Divino Espíritu Santo? Después nuestro Señor va a decir... Es que no es poca cosa llegar y decir, Dios quiso inhabitar dentro de nosotros. Exactamente. Y eso, y tanto es así que se llama la gracia santificante o gracia divinizante, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Si quien quiera profundizar esta materia, puede ir en el, muy fácil, número 1999 del Catecismo de la Iglesia Católica, parágrafo o número 1999, va a encontrar toda la doctrina sobre la gracia santificante, o como dice el Catecismo, gracia deificante. O sea, quien recibe el bautismo pasa a ser hijo de Dios, heredero del cielo, e inhabitado por la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo inhabitan en nosotros. Por tanto, un sagrario vivo, templo vivo de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Y cómo debo cuidarlo? Por eso, porque es el pecado mortal, y aquí viene el punto importante. Pleno conocimiento y materia grave, que va a hacer que mi alma pierda esa inhabitación de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo abandonan el alma, porque nosotros lo expulsamos. Es expulsado el propio Dios. Perdemos las virtudes cardinales, justicia, prudencia, fortaleza y templanza. De las virtudes teologales que habíamos recibido por causa del bautismo, la gracia santificante, queda la fe que no se pierde, un poco de esperanza, pero la virtud de la caridad, el amor de Dios se pierde. Pierdo todos los méritos, todo lo que gané a lo largo de la vida. Se pierde por causa del pecado mortal. Bueno, y esto es muy importante. Es fuerte lo que voy a decir, pero que es una enseñanza de San Buenaventura. San Buenaventura, que fue declarado doctor de la Iglesia, fue el sucesor después de San Francisco, después vino y organizó la Orden de San Francisco. Doctor de la Iglesia, tiene una enseñanza muy impresionante. Él dice que de templo vivo de la Santísima Trinidad, el alma que comete el pecado mortal transforma su alma, oiga qué fuerte, palabra de un doctor de la Iglesia, en prostíbulo del demonio. Qué bárbaro. Fuerte. ¿Cómo puede pasar en la mañana una cosa y en la tarde por un pecado? Por causa del pecado mortal. O sea, mi alma
de templo vivo de Dios, sagrario vivo de Dios, pasa a ser un prostíbulo del demonio. O sea, el demonio es fuerte, ¿no? Fuerte. Es fuerte. Pero el Eso doctor no de la vamos iglesia. no vamos a decir que no es fuerte, pero no es sé, real. yo lo digo aquí Pero- porque doctores pueden ir a buscar a para que no le corten la cabeza. pero, no, es una enseñanza. pero es doctrina católica. Doctrina católica. Y hay veces que es duro escucharlo, lo que sea, pero es la realidad. Por eso que todos los santos, San Juan Bosco, por ejemplo, San Juan Bosco, a sus jóvenes, lo que más insistía, evitar el pecado, evitar el pecado, evitar el pecado. Él tiene unos sueños, que propiamente él le dio los sueños, famosos. los famosos sueños de Don Bosco. En el fondo eran visiones que él tenía, místicas, solo que él muy hábil puso los sueños, para que no lo acusaran de visionario, porque en aquellos tiempos de visiones, de cosas, un iluminado, entonces él, no, es un sueño que yo tuve un sueño y quedaba en sueño. Pero bueno, los sueños de Don Bosco. Él cuenta, revela, uno de los sueños más famosos que él tiene, es el sueño del infierno. Cuenta un sueño, el sueño del infierno. Que causa revuelo eso. Pero es un santo canonizado por la Iglesia, hace parte del patrimonio de los salesianos. Y para que sea canonizado, pues los escritos pasan. Y es un fue patrimonio. aprobado. Es un patrimonio de un santo fundador de una orden, de los salesianos, y los salesianos han publicado todos los sueños de Don Bosco, y está el sueño del infierno. Y ahí él, San Juan Bosco, él describía cómo era la acción del pecado, ¿no? Él veía a sus jóvenes y veía a uno de ustedes, veíalo, ¿no? Entonces él decía que era tentáculo, que él veía que salía del como piso, un pulpo, así, un ¿no? pulpo, ¿se acuerdan? Sí, Un pulpo que son unos tentáculos y que agarraba a uno de los jóvenes y se lo atraía. Los jóvenes venían, ¡ah! Lo agarraba del pie, el otro pie. de la cintura, el otro del cuello. Más que era el pecado. Pegado. Y entonces él decía que Don Bosco veía cuál era, estaba escrito el pecado en las frentes. Impureza, perversiones morales, robo, mentira, deshonestidades. Veía, estaba escrito. Y ahí iban. Solo que él veía que algunos, mire qué cosa bonita, él decía que un instrumento que él veía que algunos se agarraban, estaban colgados unos instrumentos, tijeras, había unas espadas, Martillo. ya había un martillo. Y no sé qué otro ¿Se acuerda? Usted lo leyó. Instrumentos, así, ese instrumento, ¿no? Impresionante. Me acuerdo del martillo. El martillo. Bueno, y él decía que había un instrumento que era uno fuertísimo, que algunos tomaban y que golpeaban los tentáculos de este pulpo. Le daban. Y se liberaban. ¿Y cuál era ese martillo? Era una especie de martillo, de arma que tenía que... ¿Sabe cuál era? ¿Usted se acuerda? Usted dígalo, hermano Ronnie. Supongo que era la confesión. La confesión. Sí. Que es Era la confesión. Para Don Bosco decía que se liberaban por causa de la confesión. Por eso es que Don Bosco insistía con la confesión frecuente, vivir en gracia de Dios. Porque si yo tengo la desgracia de cometer un pecado grave, un pecado mortal, para que mi alma deje de ser, según las palabras de San Buenaventura, que no vamos a repetir por lo fuerte que son, y yo quiero que vuelva a ser un sagrario vivo de Dios, como dice San Pablo, un templo vivo del Espíritu Santo, bueno, la confesión. Y una cosa tan sencilla y tan difícil. Tan difícil, porque la gracia, tenemos que rezar, pedir la gracia. Usted me tiene que decir el tiempo, porque yo estoy... Estamos está interesante el tema. Está interesante, ¿no? Va calentándose, como se dice. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Vea, que la confesión es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, estando los apóstoles reunidos, después de la resurrección, aparece nuestro Señor y sopla sobre los apóstoles. ¿Cómo habrá sido ese, no? Una escena impresionante. Una gracia, sí. Una Verlo alegría. algún día. No, el Evangelio describe que pedirle a Dios que nos mostrara algún día cómo habrá sido eso, ¿no? Bueno, en la eternidad entrando podremos asistir así, pedir cómo fue esa escena. Sí, porque es bonito, ¿no? Lindo. Imagina el ambiente de paz. Y Dios pudiera decir, no, yo no necesito de nadie, yo lo voy a hacer. No, fue a través de sus apóstoles. Él aparece, estaban todos así, imagínate,
Apareció nuestro Señor. Después de la resurrección, apareció varias veces. Y Él sopla sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonaren los pecados, les serán perdonados. Aquellos a quienes no los perdonen, no serán perdonados. Entonces, Nuestro Señor dio el poder a los ministros sagrados de en su nombre perdonar los pecados. Pero no es el sacerdote que va a perdonar, es el propio nuestro Señor Jesucristo que perdona. Y ahí está. Quien tenga una situación de aflicción, de tristeza, que ve que la vida no está dando resultado, que los estudios no van bien, que la economía de la casa, discusiones con la esposa, discusión con el esposo, que los hijos se rebelan, que no obedecen, y problemas. Importante es, ¿qué está viendo? Un examen de conciencia. ¿Estoy viviendo en gracia de Dios? ¿Me estoy beneficiando de los sacramentos de la iglesia? ¿Cómo está mi alma? Y ahí está. ¿Mi alma está en gracia de Dios o está en estado de pecado mortal? ¿Cometí un pecado mortal? No cometí pecado mortal. Esa falta que cometí fue materia grave, fue materia leve, pleno conocimiento, pleno consentimiento. ¿Cómo que es? Analizarlo. Para eso es el examen de conciencia. Y para eso el examen de conciencia. Y en ese sentido, una vez que yo analizo mi conciencia y digo, de hecho, yo estoy alejado de Dios. Yo no estoy practicando la ley de Dios. Yo no estoy practicando los mandamientos. Bueno, es el momento de reconocer y de pedir. Ya es un primer punto. Un primer paso es reconocerlo, ¿no? Es un primer paso. Para eso es necesaria la acción de la gracia, porque humanamente hablando, nadie tiene la fuerza humana para ir y confesar su pecado. Primero que da vergüenza. Y ahí... Y uno decir, yo que me creía tan fuerte, tengo que estar arrodillado pidiendo perdón. Exactamente. Y ahí está la soberbia. Y como decís, a veces el demonio decía, cuando le va a cometer el pecado, le tiro la vergüenza. Y cuando se va a confesar, se la devuelvo, ¿no? Exactamente. Qué famoso caso. Bueno, y para responder su pregunta inicial, porque usted hizo una pregunta habla usted de brujería, de cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí no hay que tampoco así obsesionarse, brujería, cosas. Por cualquier cortina que se mueve, No. Pero el punto importante, si yo estoy viviendo en gracia de Dios, voy a estar con la protección de Dios. Entonces, si alguien lanza un improperio, una maldición, o envidias, o odio, hay veces que con envidia Sí, claro, envidias, odios, resentimientos, palabras que hieren, agresiones. La persona queda nerviosa, queda agitada. ¿Por qué? Porque hubo una acción maléfica contra nosotros. Entonces la persona queda triste, queda agobiada porque lo insultaron. Entonces, esa es una acción del mal sobre nosotros. Que va a tener tanto o mayor fuerza en la medida si estoy en gracia o no estoy en gracia. Porque si estoy en gracia de Dios, pues va a haber una protección. Si estoy en gracia de Dios, una vez que tengo a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, procuro perseverar en la gracia. Bueno, ese ataque no va a tener las consecuencias nefastas, profundas. Hay hasta un hecho interesante, Padre Leonardo. Hay una santa que cuenta un libro ahí que estaba muy tentada de impureza, ella decía. Y estaba, claro, venció, ganó la batalla. Porque tentación no es pecado. Claro, pero ella decía, Señor, ¿dónde tú estabas que te necesitaba? Y nuestro Señor le dice, yo estaba dentro de ti resistiendo, ¿no? Qué impresionante. Exactamente. Estaba resistiendo dentro de ti. No, es bonito. Es eso, porque yo estoy en gracia de Dios. Cuando no estoy en gracia de Dios, ese ataque, esa mala influencia, eso que yo recibí, va a tener una penetración profunda una vez que ya yo no soy sagrado del Divino Espíritu Santo. Claro. Y como dice San Pablo, me corrompí. Sí. Y ahí vienen las consecuencias. Y ahí viene el problema espiritual. Y ahí viene la tragedia, el desastre, el desánimo, el agobio, el desánimo y que todo no tiene solución.
Pero existe solución. Entonces eso vamos a verlo en la segunda parte, vamos a hacer una pequeña pausa y ahí continuamos. Ahí viene ¿Cuál es la solución del problema? La solución. Acompáñanos hasta el final. Seguimos con este interesante tema sobre el tema de la confesión que el Padre Leonardo aquí nos está comentando. Y no sé si, Padre Leonardo, podemos ya entrar un poco, hemos visto sobre el pecado, cómo aleja la acción de la gracia de Dios. Y la salida, digamos, cómo hacer la confesión, que no sé si podemos entrar por ese tema. Sí, perfectamente, porque vea, la confesión, según la doctrina católica, ¿no? Ya es doctrina clásica, la confesión requiere, y vamos a recordar esto que enseña el catecismo, el examen de conciencia. Por eso hablábamos que si mi vida está con problemas, con dificultades, porque decíamos, ¿no? Problemas económicos, problemas que yo siento que mi vida no va bien porque es un fracaso aquí, fracaso allá, un accidente aquí, un problema acá, y como que algo no va bien. O sea, es la propia gracia de Dios que nos va iluminando diciendo, hay algo que no está bien. Y la persona va a la procura de una bendición. Y algunas veces pregunta a la gente, ¿no será que tengo que ir a un padre que me dé una bendición? ¿no? Sí, otro después dice, oye, no, tu problema es con un exorcista, anda a ver con un exorcista. Solo que esa palabra, claro, ya exorcista ya asusta, ¿no? Ya fuerte, en los días de hoy. Se hizo exorcista. Entonces, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es el punto? Uh-huh. El mayor exorcismo que existe, el mayor exorcismo que es comprobado por los propios exorcistas, porque esto lo dicen los propios exorcistas, que hacen oraciones para liberar a la persona de esos vínculos, ¿no? Por lo que haya sido, ¿no? Uh-huh. Dicen que es la confesión. Qué increíble, ¿no? Porque una cosa tan sencilla. El primer paso y el más fuerte, el más efectivo, eficaz, es la confesión. Entonces, ¿qué es lo que es la confesión? La confesión, como ya dijimos en la parte primera, ¿no? Es nuestro Señor que instituyó este sacramento para beneficio de las almas. Claro. Entonces, vea que es muy curioso porque ese sacramento no va a depender de la virtud del sacerdote. Si el sacerdote tiene virtud, tiene santidad o es asistido por dones del Espíritu Santo, porque está vinculado, no sé, se encomendó a un santo. Por ejemplo, ese sacerdote. O dones que Dios da a una persona. A cada uno da dones distintos. Pero el sacerdote, por ejemplo, se encomienda antes de la confesión a la intercesión de un santo protector que él tiene, para ser asistido por los dones que ese santo tuvo en vida. Bueno, en el momento de atender a la persona, va a recibir esos dones y va a orientar a la persona. Pero supongamos que el sacerdote no invoca a ese santo protector, no tiene virtud o tiene poca virtud. El efecto del sacramento va a ser por causa de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el momento que el sacerdote pronuncia la fórmula, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo que va a perdonar el pecado. Ahora, si el sacerdote tiene virtud. ¿Y esa unión con? Va a ser, claro, un influjo, una influencia mayor de gracia, evidentemente. Pero bueno, la intervención de nuestro Señor Jesucristo va a actuar en ese momento. Y los pecados, cualquiera que tenga, sean pecados veniales o pecados mortales, son absueltos. Y esa alma que era, como dijimos en el encuentro anterior, ¿no? Según San Buenaventura, que de templo del Divino Espíritu Santo se transformaba en una casa de maldad del demonio, recupera nuevamente la inhabitación de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo inhabitan nuevamente en el alma. Recibe las virtudes cardinales que había perdido: justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Y las más de 67 virtudes anexas a esas virtudes cardinales.
La virtud de la fe que no la había perdido, pero que estaba... Sabe que ahí hay un punto interesante, porque uno dice, hablando así de 67 virtudes. Más, exactamente más. Pero ¿qué pasa? Que como todas las virtudes son hermanadas, ¿se acuerda que Dr. Plínio decía, Monseñor Juan, el fundador nuestro? Sí. Cuando yo crezco en una virtud, la confesión, crezco en todas las demás virtudes aunque no la conozca. Sí, exactamente. Y cuando uno peca en un punto, daña todas las... Porque todas son... Las virtudes son hermanadas y los vicios también son hermanados, por así decir, ¿no? Sí, no, es eso. Vicios se hermanan las virtudes. Entonces, el vicio de la envidia está vinculado al orgullo, a la soberbia. Así viendo. Porque es la tristeza, la envidia es la tristeza por el bien que otro tenga, sea un bien espiritual o material. ¿Por qué? Porque no soy yo que estoy en el centro. Orgullo y envidia. Orgullo, impureza, lujuria, ahí viene avaricia, avaricia, en fin, etc. Y las virtudes también son. Entonces yo tengo ese deseo, yo no quiero ofender a Dios por el pecado. Dios mío, tenga misericordia de mí. Invoca a Nuestra Señora, va a recibir la gracia. Y en determinado momento va a ser movido a acercarse a un confesionario. Y la Santa Iglesia tanto desea promover el sacramento de la confesión, que inclusive en algunos lugares existe el confesionario, donde el penitente no ve al sacerdote, el sacerdote no ve al penitente. Algunos lugares son así, donde está el confesionario. Hay personas que tienen vergüenza de repente de lo que hizo. Existe una rejita con una cortina y el sacerdote no ve al penitente, el penitente no ve al sacerdote. Bueno, ¿para qué es eso? Para favorecer que la persona sepa que porque la vergüenza natural que va a tener... Existe la vergüenza, ¿no? Lógico, porque uno lo que usted no debería decía, haber hecho eso. Y lo que cuando uno decía, va a decir de mí, ¿qué importa que digan? Lo que yo quiero es la confesión. Exactamente. Quiero la amistad con Dios nuevamente, ¿no? Exactamente. Usted recordaba, ¿no?, que decía que el demonio, no sé qué santo era. Es San Antonino. San Antonino. Dice que lo vio un demonio sentado encima del confesionario. Y le dice, ¿qué haces tú aquí? Dice, vengo a devolver al género humano lo que le quité. ¿Pero cómo? Cuando cometen pecado, le tiro la vergüenza. Le quito la vergüenza. Le quito la vergüenza. Y cuando se va a confesar, se la devuelvo. Por eso es que es difícil. Ah, qué impresionante. San Antonino. San Antonino, así, difícil. San Antonino de Florencia. Y uno, qué interesante. Sí, es eso, sí. Y uno pasa eso. Pero ¿qué sucede? Cuando yo voy a pecar, viene la tentación, porque ese es otro tema que puede ser tratado en algún momento. Sí. Todo el mecanismo psicológico y toda la etapa de la tentación. Cuando se presenta la tentación y la persona cede al pecado. Pero en fin, estamos hablando aquí entonces de la solución. De la solución. Sí, estamos allá en la solución. Pero bueno, la persona tiene vergüenza, porque el demonio le va a devolver en ese momento la vergüenza que le quitó cuando iba a pecar. Porque después la persona peca, aprovecha. Ahí probablemente sin vergüenza, ¿no? Sí, todo. Y ahí, como claro, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Porque ahí está. San Juan, en su primera carta, San Juan apóstol, ¿no? Su primera carta dice, aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Estás de acuerdo? Impresionante. O sea, ¿quién de nosotros, los pecadores? ¿No? Puede ser que uno no tenga pecado grave, mortal, pero gracias a Dios. Pero hasta el justo peca 7 veces al día. Imperfecciones, defectos, pecados veniales, imperfecciones. Bueno, ahí está. Y muchas cosas para confesar. Claro. No, y sabe que también, padre, digamos, no sé si iba por ahí o no, pero hay veces que uno dice, no, yo me voy a confesar cuando tenga pecado grave. Pero claro, nosotros sabemos que Dios nos da la gracia a través de los sacramentos y a través de la oración. La confesión es un sacramento. Entonces, no es que yo voy a abusar, pero poder acercarme. Yo no preciso estar en pecado mortal para confesarme, porque exactamente. Yo poder recibir la gracia y la bendición de Dios para no pecar. La gracia santificante, las gracias propias del sacramento son infundidas al pecador, que no necesariamente tenga pecados mortales, pero que tenga pecados veniales. Y el penitente puede poner en la confesión, incluye aquí los pecados de mi vida pasada.
confesados, olvidados o mal confesados, porque mi deseo es tener El alma un limpia. rechazo al pecado. Eso, ¿no? Entonces, que es muy interesante. Estaba viendo aquí Estaba que viendo de usted, San ¿se Agustín. acuerda? San Agustín, el sermón, si alguien quiere después ver, pero investigador, el sermón 19 de San Agustín, Sí. porque ese es otro doctor de la iglesia, y él dice una cosa muy, muy importante. Dice, sintamos disgusto de nosotros mismos cuando pecamos. O sea, rechazo a nosotros, disgusto. ¿Más por qué? Miren qué impresionante. Ya que el pecado disgusta a Dios. Bueno, Lo opuesto a Dios es el pecado. Entonces, si el pecado disgusta a Dios, Pues no está agradable a Dios, yo debo tener también disgusto de mí mismo cuando peco. Y ahí él va a decir, y ya que no estamos libres de pecado, que lo diga San Agustín también, ¿no? Porque él reconoció todas sus miserias, sus faltas, y después decir, tarde te conocí, Señor, tarde te conocí. Pero él sintió en sí mismo la misericordia de Dios. que eso es lo importante. La conversión de él es impresionante. Lindísima. Es lindísima, ¿no? Es el libro famoso de... Es que él cuenta, ¿no? Él cuenta que la conversión de él, ¿no? Es muy impresionante. Porque él ya estaba con este problema del pecado, porque él vivía en pecado, ¿no? Y él estaba meditando. San Ambrosio ya hacía apostolado con él. ¿Y qué apostolado? Y qué ¿no? apostolado, ¿no? Un apostolado de presencia. Sí, El es de ahí- importantísimo. Hay veces que vale más que una reunión, que es la persona hacer lo que debe ser. Eso es un apostolado para otros, ¿no? Exactamente, porque fue Santa Mónica que le pidió la asistencia a San Ambrosio. San Ambrosio le dijo, mire, señora, yo estoy tan ocupado con mis actividades, pero hagamos lo siguiente. Yo mientras escriba mis cartas que tengo que responder, mis trabajos, que él se quede en mi escritorio, es amplio, y él quede estudiando, leyendo, porque a él le gustan esas cosas de Y lectura. viendo cómo... Y ahí está, que esté con San Agustín, estando en la presencia de San Ambrosio, viéndolo. Y el trato que tenía San Ambrosio, porque no que lo saludaba, se encontraban, le decía, él fue siendo tocado por la gracia. Y estaba con esta preocupación San Agustín, y ahí está. Y esta es la conversión de él. Y de todo momento él tenía pasajes de las Sagradas Escrituras, ¿no? Tenía las cartas de San Pablo. Le gustaba leer también, porque él gustaba de leer, ¿no? Y estaba en un lugar tranquilo, con esta preocupación, ¿no? Y había unos niños jugando. Usted sabe el juego, ¿no? Que era, ¿no? El juego impresionante. Sí. Dice, era un juego que era toma y lee. O sea, los niños toma, que eran unos papelitos, sí. unas cosas que tenían. Toma y lee. Entonces era toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y era un cantito, ¿no? Así, Sí. toma y lee, toma y lee, toma y... Y los niños tomaban y leían. Oh, te tocó este. Toma y lee. Entonces, y él estaba con esto. Toma y lee. Estaba escuchando San Agustín. Toma y lee. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó un texto que él tenía ahí. ¿Y cuál era? Carta de San Pablo a los Romanos. Toma y lee. Y empieza a leer las cartas de San Pablo a los Romanos. A partir de hoy, nada de borracheras, nada de disoluciones, nada de pecados, nada. Era un rechazo a todo lo que era pecado, y ahí San Agustín se puso a llorar. Le tocó la Y gracia. ahí fue el momento de la conversión de él. O sea, a partir de hoy... Decidió, quiero San cambiar. Pablo que decía, a partir de hoy, nada de pecado. Y ahí se convirtió. Ahí decidió, y debe haber hecho una súper confesión con San Ambrosio, ciertamente. Y San Ambrosio, como ministro de Dios Santo, impartió el sacramento de la confesión. Después que San Agustín hizo ciertamente un examen de conciencia, porque ahí están las condiciones de la confesión, que esto es muy importante. Un examen de conciencia, una manifestación del dolor y arrepentimiento de los pecados. O sea, ¿qué es lo que es el dolor? Es, ¿por qué, Señor, te ofendí? No es Señor, tanto que eres- de que tú eres llorar, tan bueno. no es tanto llorar, digamos, si le sale No, si lágrima, lágrima, bien, mejor, bueno, pero sí. digamos a quien no le sale, pues No, de repente... ¿por qué pequé? ¿Por qué pequé? Dolor y arrepentimiento. O sea, ¿cuál es la noción de arrepentimiento? Ojalá yo nunca hubiese hecho esto. Qué locura cuando fui a pecar. Dios mío, qué horror. Me quiero confesar. Examen, dolor, arrepentimiento
y una muy importante que es el propósito de la enmienda. O sea, el firme propósito. A partir de hoy yo no quiero pecar. A partir de hoy yo renuncio a todo esto que ofendía a Dios. Me llevaba para eso. Es lo que dice aquí San Agustín. Sintamos disgusto de nosotros mismos. O sea, él experimentó esto porque está diciendo con toda propiedad. No es que él está hablando de la boca, como dicen, de la boca para afuera. Se dice aquí en México, de la boca para afuera, pero se entiende, ¿no? Se entiende que... de la boca que no es con autenticidad. Él sintió eso. Entonces, y el propósito de nunca más pecar, nunca más ofender a Dios. Y después viene la confesión propiamente, que es la confesión, porque hay gente que dice también, ¿no? No, yo me confieso directamente con Dios. El problema está en que en el momento que la persona habla a otro y expresa su pecado, hay algo que sale de sí, es propiamente. Y decirlo a un ministro sagrado, bueno, tiene una bendición especial. Ya alguna liberación se da cuando la persona, por ejemplo, se da eso, ¿no? Los psicólogos, ¿no? Cuando escuchan a un... Porque yo hice esto, y como la persona siente un cierto alivio al decir que se equivocó, me equivoqué. Pero ya no es una gracia sacramental, es un efecto natural del hecho de reconocer su falta, ya como que hay una liberación, porque reconoció delante. Porque el orgullo lleva a no reconocer. Entonces, es la confesión propiamente del pecado. El sacerdote va a preguntar, en este momento, las circunstancias para ayudar. No es que el sacerdote quiera ser un curioso, más para orientar en función de la salvación de esa alma, que reciba la gracia santificante por causa del pecado que ha perdido. Oriente y dice, mira, si no, esta circunstancia así no es posible. Pues tiene experiencia. Así. Y a veces pregunta, bueno, ¿y cuántas veces más o menos fue esto? Claro. Porque si fue una vez, bueno, fue una vez. Mas si tiene una costumbre, es un vicio que entró, que la persona tiene que hacer un propósito, tiene que ser orientada para abandonar el pecado. Y después viene la penitencia que el sacerdote le va a dar. Antiguamente las penitencias eran fuertísimas. Hoy día no, claro, son más sencillitas. Tres Padres Nuestros, un credo, un rosario. Pero hay veces en épocas anteriores eran penitencias de peregrinación, ir en peregrinación a tal lugar. Y no había carreteras, no había autopistas ni nada, o sea, era caminando. Pero en fin, pero el propio penitente reconocía y aceptaba porque tenía esta noción. Ahí, hermano Ronnie, se da la liberación propiamente de la persona. Porque ahí está, y ahí, toda mala influencia del mal, que entró por causa del pecado, puertas que yo abrí de mi alma al pecado, al vicio, a la maldad, van a ser cerradas, purificadas. Y el propio demonio no tiene poder. Y ahí el demonio porque estoy en la ciudad de Dios. Está Dios, el ángel de la guarda, la Virgen, los santos protegiéndome. Entonces es una fortaleza que está... Monseñor Juan, nuestro fundador, él decía una cosa muy impresionante, porque aquí existe una división aún entre los teólogos. Hay corrientes de teólogos. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que el efecto del pecado lleva a que la persona pierda la inhabitación de la Santísima Trinidad, la gracia santificante, que es que los dones del Espíritu Santo, porque no hablamos de los dones, se pierden también en el pecado, sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, santo temor, de todos los 7 dones del Espíritu Santo se pierden. En el momento en que el sacerdote da la absolución, ya dijimos, fe, esperanza y caridad vuelven. Las 4 virtudes cardinales y las otras anexas. Todas las que uno conozca o no conozca. Vuelven. Los 7 dones del Espíritu Santo vuelven. Y aquí hay una discusión. Todos los méritos, todos los actos de virtud que la persona había hecho, que se perdieron por causa del pecado mortal, son ¿anexados? ¿Vuelven o no vuelven? ¿Cómo es? Una corriente de teólogos dice que la persona, después de mucha penitencia, de mucha oración, de mucho súplica, va a ir recuperando
esos méritos que había perdido. Otra corriente de teólogos, entre los cuales está San Alfonso. Como que está dividida. Sí, en función de la infinita misericordia de Dios. Y Monseñor Juan, nuestro fundador, era a favor de esa, que en ese momento todos los méritos que la persona había perdido, por esa gracia, esa misericordia de Dios, son infundidas, vuelven nuevamente a esa alma. A la persona. O sea que esa alma puede tener la confianza, la certeza total, la certeza completa, total, de que nuestro Señor quiere de hecho el perdón. Y ese es también el fundamento tiene en la parábola del hijo pródigo. Porque es muy bonita la parábola. Esta es una de las San Lucas, única de San Lucas, que justamente el hijo que se reconoce como hijo, ¿no? Él va a decir, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. El padre se lanza pero a abrazarlo. A abrazarlo. Y viene con la ropa, en fin. Viene, imagínense, estaba cuidando cerdos y ni siquiera comía, porque él cae en sí, porque lo que es impresionante de este... Es que él cae en sí, ¿no? Pero ¿cuándo cae en sí? Es que impresionante. Cuando pasa hambre. Cuando quiere comer la comida que él tiene que darle a los puercos y quiere comer, él dice, no, eso no. Yo te contraté para cuidar puercos. No porque... No para que comas la comida de para mis competir puercos. La comida de los puercos, ¿no? Claro. No. Entonces en la casa de mi padre, hasta el último jornalero tiene pan en abundancia para comer. Claro. Sí. Y yo que soy su hijo, estoy pasando. Entonces, ¿qué decidió al pecador, el hijo a volver al padre? Porque en la casa del padre había pan. ¿Se da cuenta? No era por el pecado. Por nada. Entonces ahí yo me levantaré e iré donde mi padre. Padre, pecado contra el cielo, contra el yo no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como último de tus jornaleros. Y ahí volvió. ¿Pero por qué? Porque en la casa del papá había pan. O sea, volvió por un interés personal. Pero hasta eso Dios lo acoge. ¿Y el padre qué va a decir? En nuestra visión humana, ahora vienes, porque estás pasando hambre, ¿no? Si no, no hubieras venido. Sí. Ven aquí, último de mis trabajos. Denle pan, pero que trabaje. Y que gane los méritos. Y que gane, porque mi pan no va a ser de gratis. Esa es la visión nuestra, ¿no? No, el padre, ¿cómo es? Cuando lo ve de lejos, ya lo ve venir y se conmocionó. Dice el texto de San Lucas, ¿no? Que tuvo una conmoción de las entrañas. Esta es propiamente esta conmoción que le llevó a sacar lágrimas. Cuando ve al hijo, ahí lo abraza. Dice, traigan el anillo, porque le dice, traigan un anillo, porque es símbolo de que él recupera su dignidad de hijo de la casa, sí, de ¿no? la casa. Después traigan la mejor túnica. Sandalias. Tráiganle sandalias. Tráiganle la sandalia, la mejor túnica. O sea, oye, ¿qué es lo que hay? Reconoció su pecado. Pidió perdón. Tan sencillo, ¿no? Y recuperó todo, pero mucho más, porque antes no tenía ese anillo, no tenía sandalia, o puede ser que lo tenía, pero lo perdió, porque ya. Y después el padre dice, y preparemos el becerro cebado para hacer una fiesta. Comenzó la fiesta. Hasta una fiesta, digamos. Una fiesta de festejo. Qué interesante, ¿por qué? Y ahí el hijo mayor, cuando llega del trabajo, llega del campo, ve la fiesta, escucha música y todo. ¿Qué es esto? No, dice el jornalero, el fin que trabaja ahí en la casa del... No, llegó tu hermano. Contento el empleado. Contento el Hasta el empleado. Llegó porque estaba recuperado. Y el hermano vida. Estaba contento. Y ahí dice, ¿qué? Queda furioso. Porque ese hijo no tenía consonancia con su padre. Vea que el texto es muy interesante. Hay muchos aspectos de verlo ahí, ¿no? Ese hijo en ningún momento se va a presentar como hijo. Él le va a decir, el padre, sabiendo que llegó su hijo, lo llama a la fiesta, pero lo trata de hijo. Pero no es hijo, lo trata como hijito. El término griego que utiliza el padre es de hijo mío, de hijo, así, hijito. Pero él no.
cerrado así. Tú nunca me diste un cabrito. Le pasa ahí, le saca en cara. Tú nunca me diste un cabrito para celebrar con mis amigos, ni siquiera un cabrito. Y a este que gastó su dinero, dilapidó toda tu herencia con prostituta, porque dice prácticamente, a él le matas el becerro cebado. A mí no un cabrito. Y ahí él, que es interesante, nunca se presenta como hijo, sino que como funcionario. Yo nunca te falté, yo siempre cumplí, yo siempre fui así, yo siempre... No fue hijo, sino empleado. Empleado. El otro que se reconoció como hijo y decía, yo no merezco ser, porque estaba arrepentido, pidió perdón, suplicó, se le abrieron todas las puertas a la misericordia. Y esa es la misericordia que abre las puertas de la confesión para que todo y cualquier vínculo con el demonio, vínculo con Satanás, y ya sean que hablan de amarre, de que me hicieron brujería, que me hicieron no sé qué, no sé cuánto. Sí, porque claro, no va a ser una limpia para sacarse eso, tiene que ir a la confesión. Claro. Porque ahí estabas peor. Hay gente que dice, anda a hacerte una limpia. ¿Una limpia de qué? ¿Quién te va a hacer? Quien tiene el poder es nuestro Señor Jesucristo, otorgado a sus ministros por el sacramento de la confesión. Y como insistimos, no depende de la santidad del sacerdote, depende de la santidad de Jesucristo, nuestro Señor. Y seguir ese ejemplo, porque es como nuestro Señor, ¿por qué lo puso esa parábola? Porque es el actuar de Él respecto para a los otorgar, hijos. para dar, para Él es que perdona, Él es el que da la bendición. Pero lo importante para que esa gracia de la confesión sea recibida, nosotros podamos perseverar, necesitamos de la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no la obtenemos. ¿Y cómo se obtiene la gracia? ¿Cómo se obtiene esa fuerza divina? Bueno, lo que podemos hablar en el próximo, sería muy capítulo, ¿no? Porque ahí está, porque ahí damos toda la solución, ¿no? Porque la Iglesia Católica, Santa Iglesia Católica, Apostólica Romana, Iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, tiene la solución para todo. Es todo que nos acerquemos a ella, que nos va a ayudar. Fenomenal, Padre Leonardo, pues ha sido un gusto pues estar aquí y poder continuar a hacer otros podcasts mientras su permanencia por estas tierras guadalupanas. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No se olviden de suscribirse al canal quien no lo haya hecho, y quien quiera ser padrino o madrina de los heraldos, no duden en hacerlo, porque eso nos permite hacer más actividades de evangelización. Padre, ¿podría dar una bendición a nuestros seguidores y con eso terminamos el programa? ¿Puede ser? Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso Eterno, por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, que ella misma se presentó cuando el indio de nuestro San Juan Diego pidió quién era ella, porque el arzobispo de México pregunta a esta señora quién es. Nuestra Señora dijo, dígale a él que la madre del verdadero Dios, porque en todas las cosas existen, quiere que se construya una casa. A mí, para en ese lugar dar las bendiciones y gracias, pedimos que ella, Nuestra Señora de Guadalupe, interceda por todos los oyentes, interceda por México, interceda por cada uno de nosotros, para que por la gracia de Dios, perseverando en la fe, alcancemos un día el reino de los cielos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre estos hijos y esta bendición permanezca para siempre. Amén. Bueno, muchas salve María, muchas gracias. Salve María. Si le ha gustado este video, suscríbase a nuestro canal y compártalo con sus amigos. ¡Salve María!